Estas sanciones individuales consisten en la prohibición de ingreso al espacio Schengen, al espacio de la Unión Europea, y en el congelamiento de los bienes que se encuentren bajo jurisdicción de la Unión Europea. Estas sanciones individuales están acompañadas por el embargo de armas y de equipos represivos que también han sido mantenidos. La novedad esta vez es que las sanciones no han sido prorrogadas por un periodo de 1 año, sino por un periodo de 6 meses. Con esto, la Unión Europea pretende hacer una evaluación el 14 de mayo en una nueva reunión del Consejo de la Unión Europea, en donde se evaluará si se flexibilizan o se revocan estas medidas en función de la evolución de la situación en el país y en particular de si se ha implementado o no el Acuerdo de Barbados. Para renovar las sanciones, el bloque europeo revisó las medidas restrictivas vigentes, considerando la crisis política, económica, social y humanitaria de Venezuela. Asimismo, el Consejo subrayó que estas medidas sancionatorias no afectan a la población en general y pueden revertirse en función de los avances realizados en el restablecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. La lista de sancionados está compuesta por Diosdado Cabello, Tarek El Aizami, Gustavo González López, Iván Hernández, Carlos Calderón, Néstor Blanco Hurtado, Catherine Harrington, Sandra Oblitas, Rafael Franco, Alexander Granco, Hanover Guerrero, Elvis Amoroso, Jorge Márquez, Omar Prieto, Carlos Carvalho y Carlos Terán. Por su parte, la administración de Nicolás Maduro rechazó las sanciones y aseguró que la Unión Europea mantiene una posición injerencista hacia Venezuela. Así lo señaló en un comunicado. Además, en el documento destacó que las medidas europeas son, a su juicio, degradantes e injustas. Este lunes, familiares y equipo de defensa del estudiante de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, encabezado por el abogado Joel García, exigieron su liberación a las afueras del Palacio de Justicia. Esa acusación contra John Álvarez por delito de conspiración y asociación para delinquir, verdaderamente irresponsablemente lo digo, que es una acusación que no tiene sustento, una acusación fundamentada en los pensamientos que John Álvarez tenía. Dice la acusación que John Álvarez pretendía, pensaba conspirar contra el gobierno venezolano. En derecho hay un viejo axioma que dice que los pensamientos no delinquen. ¿Cómo puede la Fiscalía saber qué pensaba una persona? Y en todo caso que pudiera saberlo, porque tiene virtudes, condiciones evidentes, hasta que no haya un acto de exteriorización de esa conducta, no hay delito. Asimismo, García indicó que hasta el momento el Ministerio Público ha hecho caso omiso a las denuncias acerca de las presuntas torturas sufridas por el estudiante universitario. John Álvarez fue torturado por sus funcionarios aprensores, fue robado por los funcionarios aprensores y de ello, ni del robo ni de las torturas, el Ministerio Público inició investigación alguna. A pesar de que le suministramos quién es la persona que tenía la moto, a quién se la vendieron, en cuánto se la vendieron, incluso las fotos de la persona que compró la moto, el Ministerio Público no ha iniciado la investigación y solicitamos ante el Ministerio Público en la persona del fiscal general y ante la Defensoría del Pueblo, en la persona del defensor del pueblo, que se iniciara esas investigaciones y eso no fue posible, porque el médico forense que le dijo a John Álvarez que tenía disminución de la visión del ojo izquierdo, que tenía inflamación de los riñones, que tenía inmovilizada una pierna, después en su informe dijo que estaba como un adulto sano, porque teme que pueda ser preso él. Por su parte, la señora Wendelin Peña aseguró que mantiene la esperanza de ver pronto en libertad a su hijo. Le pido encarecidamente, en nombre de todas las madres venezolanas, que luchamos día a día por mantener a nuestros hijos, por darle estudio, alimento, hacerlos feliz, que se pongan la mano en el corazón, que es un joven que da mucho para el país. Importante destacar que la causa del estudiante universitario John Álvarez está siendo manejada por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia con competencia nacional en delitos vinculados al terrorismo a cargo del juez Franklin González. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
El gobierno mexicano reportó una caída mensual en la migración de venezolanos, algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó a la reactivación de los diálogos entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición a mediados de octubre pasado. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Alicia Bárcena, dijo que entre septiembre y octubre se vio una disminución que calificó de muy importante de venezolanos en la frontera norte, que pasó de 60.000 a 40.000 personas. Repito, mientras quede un solo venezolano, y lo juro por Dios, lo juro por mis hijos, un solo venezolano o una sola venezolana sancionada o sancionado, no habrá misión de observación electoral de la Unión Europea en las elecciones presidenciales de 2024. El pasado lunes, la Unión Europea renovó sanciones contra 16 funcionarios de la administración de Nicolás Maduro hasta el 14 de mayo de 2024, una decisión que tomó tras revisar las medidas restrictivas vigentes, como por ejemplo el impedimento de que entren en el espacio Schengen y el congelamiento de activos, esto considerando la crisis política, económica, social y humanitaria de Venezuela. El Consejo Europeo señaló que estas medidas sancionatorias no afectan a la población en general y pueden revertirse en función de los avances realizados en el restablecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en Venezuela. La primera necesidad es la compra de alimentos. Después de asegurar lo que van a comer durante las próximas semanas, los caraqueños tratan de estirar lo que ganan para pagar algunos servicios y para tratar de complacer a los más pequeños de la casa. Alargando un poquito todo y comprando menos, dándose uno menos el gusto que uno quiere. Pues. ¿Cuáles son sus prioridades cuando cobra? La comida, obvio. La comida y los gastos personales de mi hija y por supuesto de mí. ¿Y le alcanza? No, no me alcanza. No se ahorra. Ahorita lo que hacemos es trabajar solamente para comer. Y de vez en cuando comprar una camisa, pantalón, algo así. ¿Y qué otros gastos tiene además de la comida? Bueno, el gasto familiar, lo que tiene que ver con las familias. Y así que, por ejemplo, uno lo que percibe muchas veces lo que tiene que hacer trabajo extra. Más que todo para comprar alimentos, porque casi para vestirme no tengo que ahorrar para poder vestirme. Actualmente estoy desempleada, pero cuando estaba trabajando yo soy médico y de verdad que ahorita en el país la situación pues cuesta bastante para planificarte pues. Ahorrar no se puede. Bueno, lo distribuyo en los gastos de mayormente lo que es la comida, en realidad, porque otros gastos así como que calzado, ropa, todo eso, por ejemplo yo tengo una hija, cuesta pues, no se puede ahorrar. De hecho, yo estoy recién que llegué a Caracas, estoy en eso buscando trabajo porque, bueno, yo vivía en el interior del país y cuesta más, pues. Vengo de Barinas. De esta manera, con una economía estable, los ciudadanos deberían planificar su vida con el dinero que ganan. Me parece mucho más útil hacer un seguimiento cercano a los gastos que se van realizando durante el mes. Guardar las facturas, anotarlas en papel, anotarlas en una hoja de cálculo. Hoy en día, o anotarlas en el teléfono, hay muchas herramientas para poder hacer ese seguimiento para que a final de mes o cuando tengamos el tiempo de sentarnos, hacer una revisión de lo que hemos gastado, en qué rubro hemos gastado y cuánto hemos gastado. Entonces, con esa información vamos a poder hacer los recortes en el lado del gasto, en aquellas cosas que consideremos que no son necesarias, que no son prioritarias y que eventualmente pudiésemos gastar menos en esas áreas. Una vez que podamos gastar menos, porque la fórmula es sencilla, para poder ahorrar tienes que gastar menos de lo que te ingresa. La prioridad de los caraqueños es comprar alimentos. Es que entre los bajos sueldos y el alto costo de la vida, es poca la maniobra que tienen para invertir o ahorrar con sus salarios. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV.
Decenas de miles de manifestantes se reunieron este martes por la tarde en la Alameda Nacional aquí en Washington, D.C. en una contundente muestra de apoyo a Israel para condenar el antisemitismo a raíz del aumento de incidentes y ataques contra la comunidad judía en todo Estados Unidos. Hasta ahora casi 1000 episodios desde el comienzo del conflicto el 7 de octubre. El evento llamado Marcha por Israel se produce cuando la guerra entre Israel y el grupo militante palestino Hamas entra en su sexta semana. Los organizadores dijeron que no solo piden el regreso de los rehenes, unas 240 personas, sino que también quieren subrayar el derecho de Israel a permanecer libre de violencia y el derecho de las comunidades judías en América del Norte y en todo el mundo a vivir libres del odio. Alrededor del perímetro del evento hay muchas medidas de seguridad y las autoridades aumentaron el número de agentes y el despliegue de la Guardia Nacional para asegurarse que no pase algo y no se creen actos violentos con partidarios a favor de Palestina. El Departamento de Seguridad Nacional ha determinado que el evento requiere un amplio apoyo interinstitucional federal frente al nivel más alto de alerta. Recordamos que esta no fue la única protesta que ocurrió en Washington. En las semanas pasadas, como el 4 de noviembre, decenas de miles de personas a favor de Palestina marcharon y protestaron en la capital pidiendo un inmediato alto al fuego en el conflicto y presionando a la administración Biden, quien hasta ahora ha mantenido firme su apoyo a Israel, pero también dicho que es necesario tutelar y proteger a los civiles en medio de este conflicto. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay indicó que los embajadores de ese país y Venezuela serán acreditados de manera recíproca en los próximos días para restablecer relaciones bilaterales basados en el respeto a los principios fundamentales de igualdad de derechos, la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos de otros estados y la solidaridad. Asimismo, ambas administraciones expresaron su interés en avanzar en la buena convivencia entre los dos países. Nicolás Maduro conversó hace unos días con el presidente paraguayo Santiago Peña. El pasado 2 de mayo, en su primera rueda de prensa como presidente electo, Peña dijo estar dispuesto a restablecer las relaciones con Venezuela, pero aclaró que ello no supondrá acallar la defensa de los derechos humanos y de la necesidad de elecciones transparentes. Peña, del Partido Colorado, y quien asumió el mandato el pasado 15 de agosto, aseguró entonces que había hablado por teléfono con Maduro, a quien transmitió su voluntad de restablecer el vínculo con Caracas. Venimos a solicitar protección a nuestros derechos civiles, a nuestros derechos políticos, a nuestros derechos constitucionales, a nuestros derechos humanos. Venimos a solicitar protección para un evento que representa el sentir unánime del pueblo de Venezuela. Venimos a solicitar un amparo para que el Tribunal Supremo de Justicia, su sala constitucional, nos acompañe en este proceso maravilloso de consulta al pueblo de Venezuela. Sabemos que todas estas acciones que han cometido estos representantes de Guyana son ilegales, no hay ninguna duda de ello. No les asiste la razón, ni histórica, ni jurídica, ni de apego a ningún tipo de derecho internacional. Rodríguez calificó de ilegales las acciones del gobierno de Guyana desde la entrega de concesiones para la exploración petrolera en la zona en reclamación hasta su posición jurídica internacional con el objetivo de que no se celebre el referendo consultivo el 3 de diciembre. Este miércoles se realizó la segunda audiencia tras la demanda interpuesta por Guyana ante la Corte Internacional de Justicia para evitar que se celebre el referendo y solicitó ante dicha instancia medidas provisionales en la disputa por el territorio. El medicamento suministrado en la sección de hematología del Hospital de Niños de Caracas fue metrotexato, un retardante de células cancerosas, el cual produjo una infección en 10 niños en principio. Uno de ellos murió. Según los galenos, el medicamento no contaba con certificado de uso por parte del Instituto Nacional de Higiene. Presentaron signos y síntomas de laboratorio compatible con una infección meningia,
una infección en las membranas que cubren el cerebro, luego de recibir el metrotexato o metrotexate, que es un medicamento que se utiliza en estas patologías. Este medicamento es suministrado por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales y este lote específicamente viene de la India o vino de la India. Los médicos del servicio de hematología en su momento, viendo la gran cantidad de pacientes, porque 10 pacientes tratados, 10 con la patología y uno fallece, hacen un cultivo de uno de los frascos nuevos del lote que llegaron al hospital de niños. Ese resultado dio que estaba el frasco contaminado, el contenido, con Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa, 2 bacterias, pero de esas realmente que afectan muy grave en cuanto a la salud. 5 médicos con más de 20 años de servicios en el hospital de niños renunciaron después de hacer un estudio privado al medicamento, el cual dio positivo para una bacteria. El 8 de septiembre, la dirección del Hospital de Niños recibe una comunicación del Seguro Social de fecha 31 de agosto, con unas siglas identificadas, enviada a los directores farmacéuticos y o personal a cargo de la farmacia del centro ambulatorio, donde notifican que se autoriza la dispensación y uso del metrotexate en cuestión, sin especificar el laboratorio fabricante. Ese mismo día, la subdirectora médica del Hospital de Niños envía un memorando a la jefa del servicio de hematología remitiéndole la comunicación anterior e informándole verbalmente que por orden del Ministerio Popular de la Salud de negarse a utilizar este medicamento serían denunciadas ante el Fiscal General de la República por vulnerar el derecho de los pacientes a recibir el tratamiento que les corresponde. Les quiero decir que las doctoras, porque son todas féminas las que trabajaban en este momento en el Hospital de Niños, lo que dijeron fue, no nos negamos a utilizar medicamentos, lo que queremos es una certificación de que ese lote que está llegando cumple las condiciones adecuadas. Nunca llegó esa notificación. En total fueron 22 niños que se vieron afectados en el Hospital JM de Los Ríos en Caracas. En el resto del país, otros infantes reaccionaron con la misma patología al suministrarse la medicina. En septiembre, los médicos dejaron de suministrar el medicamento de un lote específico para evitar estas infecciones. Aún esperan respuesta de las autoridades. Ante el silencio de las autoridades del sector salud en Venezuela, los médicos piden al Ministerio Público abra una investigación para llegar al fondo de este asunto y evitar de esta manera otras infecciones y posterior muerte de niños venezolanos por este medicamento. Desde Caracas, Fernando Tineo, para BPI TV. Vamos a retomar las reuniones programadas, particularmente un nuevo ciclo de conversaciones de la Mesa de Paz. Hemos aprobado en la primera sesión un paquete muy importante de protocolos, de acuerdos, especialmente para el respeto de la población civil. 21 compromisos fundamentados en el derecho humanitario y en los derechos humanos para proteger la vida en todas sus formas, para el no reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, también frente a temas como los de mina antipersona, la libertad de la gente. Son disposiciones muy importantes que tienen que ser, por supuesto, desarrolladas con mecanismos de aplicación inmediata. El vocero de gobierno en los diálogos resaltó que a pesar de la suspensión que llega a su fin, hay avances en algunos puntos. Ha funcionado un mecanismo de contingencias para atender casos que se han presentado en algunas regiones del país y que perturban el cese al fuego o que significan infracciones en algunos casos. Ese mecanismo se ha integrado con un componente internacional muy importante de Naciones Unidas y de la MABOEA y por supuesto es una instancia muy respetable que estará monitoreando todo este proceso de cese al fuego. Se va a fortalecer con instancias ya con un mecanismo de verificación con instancias regionales también y locales. Es parte del trabajo que tenemos hacia adelante y que será fortalecido. Las expectativas de estos anuncios del jefe negociador del gobierno con las disidencias de las FARC, Camilo González, se centran en la no afectación a la población civil, porque a pesar de que el grupo armado ha respetado el cese de hostilidades con la fuerza pública en algunos territorios, continúan cometiendo actos que afectan a la sociedad en general. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. En el tercer trimestre, la industria de alimentos creció 33%, mientras que en el acumulado de 9 meses creció 19%. Bebidas, farmacias y autopartes tienen la mayor caída. En este trimestre, la industria de alimentos tiene una oxigenación muy buena, crece 33%.
En el caso de bebidas, fíjese que decrece 24%. Básicamente esto es producido por el gran contrabando que entra no solo en el caso de las bebidas gaseosas, sino también en las bebidas espirituosas, que entran muchos productos que no tienen de todos los registros sanitarios que deban tener y compiten de una manera desleal, adicionalmente a no pagar impuestos y todo ello. Tenemos madera y papel, se mantiene, tiene varios trimestres vendiendo más que el trimestre del año 2022. El sector químico venía decreciendo, en este trimestre crece, pero tenemos también una noticia que fíjense en que el sector farmacéutico, que era uno de los que venía creciendo en todos los trimestres, acá en este trimestre baja. Las grandes industrias también cayeron, al igual que la pequeña. La única que creció fue la mediana con 11.5%. Indicaron en Conindustria que uno de los factores que incidió fue que el 45% de lo que se consume en Venezuela es importado. Enero, septiembre, vemos la fotografía. Tenemos un decrecimiento de 6.7% acumulado. Tenemos un incremento en los precios nacionales de 121 cuando la inflación es 158. Quiere decir que los precios nuestros están por debajo de la inflación. Hemos tenido toda la industria en tratar de ver cómo nos hacemos más eficiente y también cómo se disminuyen todos los márgenes de comercialización de manera de competir con los productos importados. Uno de los factores que más afecta a la industria son los impuestos y sobre todo el que se calcula a las transacciones en dólares, el IGTF. Conindustria estima que la inflación cerrará este año en 220% aproximadamente. Conindustria estima un ingreso para el año 2024 de 25.000 millones de dólares provenientes del sector petrolero si se mantiene la flexibilización de las sanciones. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. El hallazgo ha sorprendido a todos en el sector Villa La Manga, en San Félix, Estado Bolívar. Viene mi hermano del otro puesto como a las 2 de la tarde, como a las 1:30 más o menos, y me dice, ¿ya fuiste a verlo? No, entonces ¿quién yo voy a ver? Me dijo, no, si ahí consiguieron un niño muerto. El cadáver del neonato fue encontrado en este terreno abandonado que ha sido convertido en un basurero improvisado cerca de un ambulatorio y la calle principal del barrio. Imagínate, un macabro, esto es algo aberrado, como una madre va a botar un niño. De acuerdo con la versión preliminar de la policía y testimonios de los vecinos de la zona, un hombre que frecuenta el enmontado terreno encontró el cuerpo envuelto en un trozo de tela y avisó a un funcionario, quien resguardó el sitio del suceso hasta que llegaron los investigadores de la policía científica. Los vecinos afirmaron que horas antes del hallazgo vieron un vehículo merodeando la zona. Entonces vimos como algo sospechoso ahí, un carro. Ay, pero que a mí me dio miedo, yo me metí para allá adentro y después ya vi gente ahí asomada y fue cuando estaba el bululú de gente fue que nosotros nos acercamos y lo vimos. Y ahí yo me vine para acá y me paré bien lejito. Y ahí vino la CPC, estuvieron investigando y vieron hasta que se fueron. Y nos queda el comentario ahí que quién habrá sido. Las investigaciones por este caso continúan. Se pudo conocer que 2 personas que habitan justo acá, en la comunidad que está detrás de este terreno abandonado, fueron citadas a rendir declaraciones ante el 6CPC. En Bolívar, Carlos Uniaga, BPI TV. El Ministerio Público de Guatemala afirmó que pedirá el retiro de la inmunidad para el presidente electo Bernardo Arévalo y su vicepresidenta Karin Herrera por un supuesto caso de daños contra el patrimonio de la Universidad Estatal. En una rueda de prensa, la Fiscalía acusó a Arévalo y Herrera de participar en 2022 en la toma a la fuerza del campus universitario en rechazo a las elecciones celebradas ese año en la Casa de Estudios Superiores. El fiscal Saúl Sánchez, a cargo de la investigación, aseguró que el presidente electo podría haber cometido los delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita. Es importante indicarles que dentro del transcurso de no menos de 24 horas o 48 horas presentaremos los antejuicios correspondientes contra las personas que se han mencionado, toda vez que existen elementos de investigación útiles, pertinentes y necesarios, los cuales nos llevan a la conclusión jurídica que estas personas participaron en eventos delictivos.
los cuales estaban detrás de la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala y los cuales el Ministerio Público, a través de la objetividad de la investigación, vamos a hacer valer dentro del presente caso. Durante la presentación del caso, el fiscal Sánchez mostró cómo supuestos indicios contra Arévalo de León, capturas de pantalla de videos del presidente electo en las instalaciones de la universidad, participando en eventos académicos cuando el campus ya había sido liberado. La Fiscalía también buscará que se le retire la inmunidad a Karin Herrera, vicepresidenta electa, a los diputados del Movimiento Semilla, Samuel Pérez y Román Castellanos, así como al diputado electo Raúl Barrera, entre otros. En respuesta a la solicitud realizada por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento electo en 2020, el Tribunal Supremo de Justicia concedió una medida para proteger el derecho de los venezolanos a elegir y proteger con su voto los derechos inalienables del país sobre la Guayana Esequiba. Así lo detalla la sentencia 1470, publicada en su portal en Internet. La sentencia indica que el Consejo Nacional Electoral puede continuar con los trámites para la organización de los comicios, a los cuales podrían acudir a votar cerca del 40% del padrón electoral venezolano, según cifras de la encuestadora Datanálisis. La acción en el órgano de justicia va en respuesta a las gestiones realizadas por el gobierno de Guyana, que buscando amparo en cortes internacionales como la Corte Internacional de Justicia, busca que se anule la realización del referéndum del 3 de diciembre. El pasado miércoles 15 de noviembre, desde La Haya, en Países Bajos, la representación de Venezuela expuso que el derecho internacional no intercede ni puede prohibir la realización de procesos electorales en los países como pretende Guyana. 380.000 migrantes han sido deportados desde los Estados Unidos hacia sus países de origen en los últimos 7 meses, al no poder demostrar una base legal para permanecer en el país. Así lo informó el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. Varios vuelos partieron este jueves desde Estados Unidos hacia India, Ecuador, Perú, Venezuela y países de Centroamérica con migrantes deportados. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que entre los expulsados se encontraban adultos solteros y familias que no tenían bases legales para quedarse en el país. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, encargado de las deportaciones, ha multiplicado el número de vuelos con deportados desde mayo pasado, cuando dejó de implementarse el Título 42, una medida que permitía la expulsión en caliente de los indocumentados por razones sanitarias. El líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, prometió su cargo como presidente del gobierno español ante el rey de ese país, Felipe VI, y un ejemplar de la Constitución. Tras la lectura del Real Decreto de nombramiento firmado por el monarca español, publicado en el Boletín Oficial del Estado, Sánchez leyó el texto de toma de posesión con su mano derecha apoyada en la Constitución y sin presencia de símbolos religiosos. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras. Esta es la tercera ocasión en la que Sánchez formaliza este trámite ante Felipe VI, después de que lo hiciera en julio de 2018 y 2020. El jefe del Ejecutivo español asume de nuevo su cargo bajo un clima de tensión política y social marcado por la futura aprobación de una ley de amnistía a los independentistas catalanes.